Continuamos con el tema de la muerte del más allá en la cultura egipcia. En nuestro encuentro anterior nos hemos familiarizado un poco con el origen de algunos ritos fúnebres del antiguo Egipto. Ya sabemos que prácticamente todos ellos tenían un carácter divino, proveniendo más que todo del famoso mito sobre la muerte y la resurrección de Osiris. Y ahora vamos a ver cómo se imaginaban los antiguos egipcios aquella ruta que recorre nuestro alma, que recorre la parte inmortal de uno, justo en el momento en que la vida abandona nuestro cuerpo. Tal como lo vemos en esta imagen que representa la muerte de alguna dama noble, tal vez incluso alguna reina egipcia, lo primero que aparece es el Anubis. Anubis, aquel dios con la cabeza de chacal, el hijo de amoríos ilícitos entre Osiris y Neftis, pero un dios muy importante, a pesar de ser, como podemos ver, un bastardo de nacimiento. A él se le atribuye la función de convertirse en el guía del alma hasta el más allá. Por eso, los antiguos griegos, posteriormente, cuando comienzan a identificar a sus propios dioses con los egipcios, le atribuían a Anubis una doble función, porque él, como podemos ver, es el primero en llegar al lecho de un muerto, al igual que Tánatos, aquella encarnación de la muerte no violenta, pero luego recordamos Tánatos entrega el alma del difunto a las manos de Hermes. Hermes quien conduce al alma, a la sombra, al más allá. Los egipcios, como podemos ver, atribuían estas funciones a un único dios. Por eso a Anubis lo identificaban tanto con Tánatos como con Hermes. Cumplía sus dos funciones y más que todo la función de Hermes psicopompo, es decir, Hermes conductor de las almas. Nadie de los vivos que seguramente pueden estar presentes en este momento en la habitación llorando la muerte de su ser querido, no pueden visualizar a Anubis. Lo ve solo aquel cuya alma acaba de separarse del cuerpo. Aunque dicen que los perros sí pueden olfatearlo o tal vez incluso verlos, porque al fin y al cabo este dios tiene cabeza de chacal o de un perro negro, por lo tanto es su familiar, y de ahí la creencia popular muy divulgada que en una casa donde acaba de morir alguien, los perros comienzan a aullar o a ladrar, es decir, a saludar o tal vez por el contrario tratando de espantar a Anubis. Pero Anubis es un dios demasiado importante para alejarse así nomás. Él no se aleja hasta que el alma no lo siga. Él es un guía por excelencia. Cuando Anubis toma de la mano a aquel fantasma, sombra, alma, llámanlo como sea, este solo puede seguirlo obedientemente como un zombi, como un ser, digamos, privado de su propia voluntad, porque en aquel momento el alma no tiene facultades ni sentir, ni hablar, ni tampoco, digamos, hacer algunos ejercicios corporales, salvo que seguir a Anubis. Los egipcios creían que el alma como tal recupera los mismos dones que poseía en vida, el de hablar, de moverse, de pensar, de razonar, solo cuando Anubis lo trae hasta Duat.
Duat, o también conocido como Amenti, aquel inframundo de los egipcios. ¿Qué aspecto tenía este lugar? Cabe señalar que aquí arriba, como lo vemos en una presentación moderna, hace recordar más bien un escenario de alguna película de terror moderna. Hasta le añadieron algunas innovaciones como un barco de vapor que exporta a los almas. No, para los egipcios era un lugar bastante sombrío, pero tampoco tan aterrador. Abajo sí podemos ver un papiro egipcio original que representa a las almas en Duat. Duat era en realidad una especie de sala de espera. Algunos lo comparan con el purgatorio cristiano, donde los almas se alojan tan solo temporalmente, esperando la sentencia final sobre su destino. Como podemos ver, Duat está bastante poblado, bastante atestado. Aquí podemos ver numerosísimas almas, hombres, mujeres, aguardando su destino, aguardando su futuro. Aparece también la monstruosa serpiente de Apep o Apophis, como la llamaban los griegos, aquel mismo monstruo que todas las noches sale a luchar con Ra y el equipo de su barco solar. Tal vez al muerto le parece horroroso ver así de cerca a Apophis, aquel monstruo, pero no hay por qué preocuparse. Apophis no está ahí para devorar a nadie. Como se sabe, su objetivo, su archienemigo es Ra y la tripulación de su barco y no las almas, y desciende a Duat todos los días para descansar y para reposar su sangre, para recuperarse de las heridas que había sufrido en su lucha contra Ra. Así que es un lugar bastante, digamos, siniestro, bastante sombrío, pero hay que solo tomar en cuenta que es algo temporal. Lo más importante comienza después, cuando eres conducido al tribunal de Osiris, al juicio póstumo que determinará el futuro de tu alma, si es que la tendrá, para toda la eternidad. ¿Qué vemos aquí? El muerto es conducido hacia el trono de Osiris, que aparece ahí sentado, y encima vemos todo un tribunal formado por 42 dioses menores. ¿Por qué precisamente esta cantidad de jueces menores? Porque recordamos, los egipcios dividían su país en 42 nomos, es decir, provincias o distritos, y cada nomo tenía su propio dios o diosa protectora. Se suponía que todos estos dioses y diosas regionales, si podemos llamarlos así, actúan como asistentes de Osiris en el juicio y finalmente, entre todos, toman la decisión sobre el futuro del alma. Nuevamente en el escenario aparece nuestro viejo conocido Anubis. Esta vez cumple la función de pesar en la balanza sagrada de la diosa Maat, la encarnación de la justicia, el corazón del difunto. Aquí, como podemos ver, en una taza de la balanza aparece el corazón y en la otra la pluma sagrada de la diosa Maat. Y junto a la balanza está esperando Amit.
Este monstruo femenino con el cuerpo y garras de leona y la cabeza y fauces de cocodrilo, aguardando el resultado de aquel procedimiento. Si el corazón pesa más que la pluma, en este caso ya no hay ningún futuro, el alma es devorada por Amit y todo se acabó. En la mitología egipcia, como podemos ver, no existía ningún infierno. Lo peor era ser devorado por Amit y así todo se acaba. No es ningún martirio eterno como en las mitologías de algunas otras religiones, incluida la cristiana, sino simplemente la inexistencia. Uno desaparece como tal, esta vez definitivamente. Si por el contrario la pluma de Maat pesa más que el corazón, aquí ya no hay preguntas hacia el difunto, pasa directamente a la siguiente sala, de la cual hablaremos más tarde. Pero esto ocurre muy rara vez, solo en caso tal vez de las personas que han muerto muy jóvenes, de los niños inocentes o tal vez de algunos personajes demasiado devotos que realmente en toda su vida, en toda su existencia terrenal, no han cometido ninguna maldad. Pero en la mayoría de los casos se presenta el equilibrio. El peso del corazón equivale al de la pluma. Y entonces sí comienza el juicio de Osiris propiamente dicho. Lo más seguro que este equilibrio se obtiene en la mayoría absoluta de los casos, porque tanto las personas demasiado virtuosas como unos monstruos, unos criminales empedernidos, no son tan frecuentes como las personas comunes y corrientes, los que no somos ni buenos ni malos, que hemos hecho tanto algo bueno como algo malo. Entonces comienza la investigación de cada caso concreto y en el escenario aparece el dios Tot. Tot, quien, como ya hemos visto, es el dios quien había inventado la escritura, es el dios patrón de los escribas y también el eterno cronista de los dioses y el secretario del tribunal de Osiris. Tot, como se sabe, durante toda la eternidad lleva a cabo los diarios, los registros de los hechos buenos y malos de todo ser humano. Pasa todo el tiempo escribiendo incansablemente. Podemos tan solo sorprendernos ante aquel volumen de trabajo que tiene que hacer Tot para llevar a cabo todos los hechos buenos y malos de cada uno de los seres humanos. Entonces, si la balanza sagrada de Maat está en equilibrio, Tot saca el expediente de cada uno de los muertos y comienza a leerlo en voz alta ante Osiris y ante el resto de los dioses que componen el tribunal sagrado. Tienen que escuchar con paciencia porque aquí se define el destino del alma. Si los hechos malos prevalecen sobre los buenos, al escenario otra vez sale la monstruosa Amit. Amit, como se sabe, tiene un estómago sin fondo y a ella la interesa que todos los recién llegados sean condenados para poder darse un banquete con sus almas. Por eso Amit, en este caso, pasa todo el tiempo aullando y profiriendo las acusaciones. Pretende encontrar algo malo en los hechos de cada uno de los humanos. Pero, por suerte, también, al igual que en esta vida, todo personaje, todo humano, tiene derecho a su abogado. Y el papel del abogado, en este caso, cumple Horus. Horus
el hijo divino de Osiris e Isis, quien, como se sabe, ayuda a su padre en todos sus quehaceres en esta vida y en la otra. Horus, quien es el rey de los campos de Yarro, aquella especie de campos elíseos hacia donde sueña con llegar cualquier alma. Sí, Horus trata de encontrar lo bueno en la vida de cualquier persona y no lo hace únicamente por su corazón bueno y generoso, sino también porque a él le interesa tener más y más súbditos en su reino de la eternidad. Ahí las almas felices van a cantarle su alabanza eterna y así Horus se hará más y más poderoso. Así que podemos decir que Horus también está tramando la defensa persiguiendo sus propios intereses. Así que, como podemos ver, todos los humanos, tanto un trabajador humilde hasta los más nobles, incluso los mismos faraones, vamos a necesitar de ayuda de Horus. Aquí podemos ver a Horus respaldando el alma del joven faraón Tutankamón, apoyándose de sus hombros, y en la imagen de la izquierda vemos como Horus está pronunciando su discurso de defensa ante su padre Osiris, y detrás de sus espaldas están sus eternas asesoras y consejeras, Isis, la esposa de Osiris y madre de Horus, y su hermana Neftis. Osiris siempre les pide su opinión, su consejo en cuanto al destino de tal o cual alma. Sin embargo, no se puede confiar únicamente en Horus. Hay que también contar consigo mismo y aparecer ante el tribunal de Osiris bien preparado. Para esto, en Egipto existía el así llamado Libro de los Muertos. Claro que esto es un nombre moderno ya de este libro, cuyo nombre original era Libro de la Emergencia a la Luz. Literalmente, el libro que te ayuda a gozar de la vida eterna, pasar de la oscuridad de la muerte a la luz de la resurrección y del goce eterno en los campos paradisíacos de Yarro. Así que, como podemos ver, era un libro bastante práctico que incluía consejos útiles para las almas de los difuntos. Anteriormente a este libro le habían precedido otros textos aún más antiguos, tales como los textos de las pirámides o los textos de los sarcófagos, que también era una especie de consejos prácticos, solo que no eran plasmados en ningún rollo de papiro, sino se grababan en las paredes de las tumbas o sobre los sarcófagos donde se depositaba la momia. En cambio, a principios del Imperio Nuevo aparece el libro de emergir a la luz, o como lo conocemos mejor, el libro de los muertos, que pronto se convierte en el libro más, digamos, popular de Egipto, porque lo comienzan a recopilar sobre los rollos del papiro, y cada muerto debe partir al más allá acompañado por este rollo. Por eso todo egipcio consideraba indispensable, mientras vivía, familiarizarse, aunque sea en rasgos generales, con el contenido de este libro, y de todos modos se consideraba que mientras el alma espera en el Duat,
en aquella antesala del tribunal de Osiris, puede tener tiempo para hojear este rollo y más o menos saber qué es lo que deberá contestarle a Osiris en el tribunal. Por lo tanto, se consideraban que todo muerto respetado debe ser acompañado en su tumba por un ejemplar del libro de los muertos. No es de sorprender que este libro se convertiría en el más vendido y en el más divulgado entre todas las obras literarias, porque todos alguna vez nos vamos a morir y un muerto no puede partir al más allá sin un ejemplar de este texto. ¿Cuáles eran aquellos consejos prácticos que contenía el libro? Eran más que todo unas recomendaciones para contestar a las preguntas que te puede hacer Osiris o otros jueces durante el tribunal sagrado. Por lo general, el libro contenía las así llamadas confesiones negativas. Voy a leer tan solo algunos porque sería una lista demasiado larga. Por ejemplo, he aquí algunas de estas confesiones negativas. Yo no cometí crímenes, yo no frecuenté a los malos, yo no he hecho mal a los hombres, yo no he reemplazado la justicia por la injusticia, yo no he quitado el pan de la boca a un hombre hambriento, ni la leche de la boca de un niño. Yo no he engañado a mi pareja y no he infringido los lazos sagrados del matrimonio. Soy puro, soy puro, soy puro. Como podemos ver, una especie de discurso con que el difunto trataría de convencer a los dioses que ha sido una persona virtuosa. Y supongamos que si Osiris le cree, uno es absuelto de todos sus pecados y ahora sí puede entrar hacia donde se aspiraba, a los campos de Yaru, al reino de la paz, de la tranquilidad, de la abundancia, tal como lo imaginaban los egipcios. Ahí reina el bondadoso dios Horus y todas las almas virtuosas vivirán ahí tal como les gustaría vivir en la tierra. Si vamos, por ejemplo, a analizar algunas escenas que aparecen en las pinturas de las tumbas egipcias, podemos darnos cuenta cómo los egipcios imaginaban aquellos campos de Yaru. Por ejemplo, aquí vemos las pinturas de la tumba de un hombre llamado Senedjem y de su esposa Yuniferti. No se sabe con certeza quién era aquel Senedjem, solo se sabe que él y su esposa vivían en los tiempos de los faraones Seti I y Ramsés II, es decir, en plena edad de oro del Imperio Nuevo. Vivían en relativa prosperidad, si han podido permitirse el lujo de tener semejante tumba. También dicen que era un matrimonio muy unido. Los esposos vivieron muchos años en paz, amor y armonía. Tuvieron 10 hijos, entre ellos 4 varones y 5 mujeres. Ahí aparecen incluso todos los nombres de los hijos, porque seguramente eran ellos quienes llevaron a sus padres a la tumba y que ambos murieron a una edad bastante avanzada, con pocos años de diferencia. Pero, ¿quién era realmente Senedjem, este hombre cuyo nombre se puede traducir como dulce hermano? Pues aquí hay distintas opiniones. Algunos consideran que al juzgar por la riqueza de su tumba, él debería ser un funcionario de alto rango, posiblemente incluso cercano al faraón. Otros
Algunos, viendo el carácter de las actividades que aparecen en la tumba, consideran que no, que simplemente debió ser un campesino acomodado y próspero, porque tanto Sennacherib como su esposa aparecen aquí llevando a cabo toda clase de faenas del campo, aquel trabajo a que tal vez estaban acostumbrados en vida, y después, cuando su trabajo diario está terminado, como podemos ver en la imagen de la derecha, la pareja se dedica en su casa a su pasatiempo favorito, que, como vemos aquí, era el juego al senet, una especie de ajedrez egipcio. También es curioso que, aunque tanto Sennacherib como su esposa habían muerto en una edad bastante avanzada para la época, aquí aparecen como un hombre y una mujer a la flor de su juventud. Seguramente los egipcios creían que una vez renacida el alma en el más allá, de una vez recupera la juventud, aunque uno pudo haber muerto a una edad muy avanzada. Así como podemos ver lo que uno hacía en vida, lo que a uno le gustaba hacer, parece que Sennacherib y su esposa les gustaba la vida campestre, las faenas rurales y también juego a senet. Lo mismo va a ser el alma en el más allá. En otras tumbas podemos ver escenas de unas fiestas con danza, con música, también escenas de caza, donde los hombres, como podemos ver aquí, aparecen cazando aves en compañía de su familia, de sus cónyuges, de sus hijos. Al parecer, aquella cacería era un pasatiempo predilecto de todas las familias egipcias que podían permitirse este lujo. También vemos aquí escenas de banquetes, de fiestas, donde las almas están saboreando toda clase de manjares. En fin, una vida cómoda, tranquila, segura, estable y, lo que es más importante, eterna. Pero, ¿qué hay que hacer además de pasar airoso por el juicio de Osiris para poder gozar de toda esta belleza de la eternidad? Esto es una pregunta que les preocupaba mucho a los egipcios. Sí, es importante ser justificado por Osiris, ser absuelto de todos tus pecados que has cometido en vida, pero para poder gozar de una vida eterna, el alma va a necesitar su cuerpo. El cuerpo debe ser preservado también. De ahí proviene el rito de la momificación. Momificación, las momias, los sarcófagos, todo con lo que más que todo solemos identificar la cultura egipcia. Como sabemos, Isis, para poder resucitar a su esposo Osiris, recogió todos sus pedazos en los cuales desmembró su cuerpo, su malvado hermano Set, los compuso de nuevo y los unió entre ellos por los vendajes para que permaneciera íntegro el cuerpo. Algo parecido hacían los egipcios. Cabe señalar que la momificación era un rito bastante prolongado que duraba ni más ni menos 60 días y bastante costoso, que no todos podían permitirse. Aquí, en estas ilustraciones, podemos ver paso a paso todos los procedimientos a los que era sometido el cuerpo en este largo proceso. Como podemos ver, primera etapa era la extracción del cerebro,
que se hacía de una forma bastante sencilla. Simplemente un alambre era entrometido en las fosas nasales del difunto. Con esto se rompía el tabique nasal y se extraía el cerebro de la cavidad craneana. Algo curioso, pero es que los egipcios, al parecer, no le otorgaban al cerebro tanta importancia porque no lo preservaban, simplemente lo sacaban y lo desechaban. Algo extraño si vamos a tomar en cuenta que los egipcios conocían muy bien la anatomía humana porque ignoraba aquellas funciones que cumplía el cerebro. Después se llevaba a cabo la evisceración a través de un corte hecho en el costado. Se extraían todas las vísceras. Cabe señalar que el corte siempre era infringido por un instrumento especial, un cuchillo que no podía ser ni de cobre, ni de bronce, ni de hierro, es decir, de ningún metal, sino de la piedra sagrada de Etiopía, al parecer una variedad de obsidiana. A través de aquel corte se extraía el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos. Pero algo curioso, el corazón no lo removían. Se consideraba que uno es enterrado sin su corazón, Anubis no tendrá nada que pesar en la balanza sagrada. Por lo tanto, el alma no podrá ser reconocida ni buena ni mala y no encontrará paz. No sabemos incluso qué sería peor, ser devorado por Amit para que todos tus sufrimientos se acaben, o permanecer eternamente en la antesala de Duat solo porque tu corazón no estaba en su lugar. El tercer paso era la deshidratación. El cuerpo se sumergía en las sales de natrón durante un periodo de 60 o 70 días. Durante todo este tiempo, la familia del difunto estaba oficialmente de luto. Si se trataba de la momificación del mismísimo faraón, de luto estaba todo el país. Luego, al transcurrir este plazo, se acudía al relleno. El cuerpo desviscerado y ya seco se rellenaba de perfumes, bréas aromáticas y también en ocasiones dentro se metían los juncos de papiro, también embadurnados de bréas aromáticas. Luego, como podemos ver aquí, se llevaba a cabo el vendaje, la vestimenta y la momia era colocada dentro del sarcófago. Pero algo curioso, las vísceras tenían que ser preservadas. Sí, aunque extraídos del cuerpo, tenían que ser enterrados con él. Entonces, ¿por qué era necesario preservar las vísceras? Para que la momia preservara en el futuro sus funciones vitales. No se puede respirar sin pulmones ni consumir alimentos sin estómago y otros órganos de tracto digestivo. Es más, existían incluso unos dioses o una especie de genios protectores encargados de cuidar de los órganos extraídos. Eran los así llamados hijos de Horus. Aquí en una de las imágenes podemos verlos. Ellos aparecen adornando los vasos canopos, aquellos vasos donde se colocaban las vísceras. Por ejemplo, Amset, la cabeza humana, se protegía el hígado. Por eso en el vaso con la cabeza humana se colocaba el hígado del difunto. Duamutef o cabeza de chacal
adornaba aquel vaso donde se colocaba el estómago. Hapi, el babuino, protegía los pulmones y Quebecsenuf o halcón, los intestinos y la vesícula biliar. Así que, como podemos ver, cada órgano estaba en su sitio, menos el cerebro que se desechaba y el corazón que se quedaba intacto en el pecho del difunto. Entonces, cuando la momia es colocada dentro del sarcófago, se considera que el proceso se ha terminado. Pero no siempre. Como se sabe, no todas las personas podían permitirse el lujo de encargar un sarcófago tan costoso y a veces aparecen momias sin tumbas, momias sin sarcófagos o algunos momia, por ejemplo, fue metida dentro de un sarcófago, pero de los más baratos, pero no colocada dentro de la tumba, sino enterrada cerca de alguna otra tumba. ¿Quiénes son aquellas momias polizontes, como los llaman a veces los egiptólogos? Cabe señalar que en las películas de Hollywood con frecuencia se expandía esta historia tan escalofriante, que eran personas enterradas vivas para acompañar al faraón o algún otro gran personaje al más allá. Pero no es cierto. Los egipcios, como se sabe, metían en la tumba lo que sea, muebles, camas, mesas, comida, pero no a las personas vivas. Parece que estos polizontes simplemente pertenecían a las familias que no eran capaces de construir una tumba. Supongamos si me murió mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo y yo no tengo dónde enterrarlo. Por eso lo que puedo hacer es pagar la momificación, no la de 60 días, sino la más barata, cuando los órganos no se extraían ni se colocaban en los vasos canopos, ni tampoco se empleaban aceites ni brea aromáticas, sino simplemente se inyectaba el jugo de rábano silvestre por la nariz y por el orificio anal. Estos se taponaban y así el cuerpo se dejaba por unos 7 días no más. Luego el embalsamador extraía los tampones y el cerebro y los órganos licuados, si podemos decir así, salían por los orificios de forma natural. También se empleaban los vendajes y los amuletos los más baratos. Así partía al más allá la gente de bajos recursos. Pero de todos modos, a la momia hay que construirle una tumba, hacerle ofrendas y yo no puedo. ¿Qué haré? Voy a averiguar dónde está enterrado algún hombre rico quien en vida tenía fama de ser bueno, generoso, atento a las súplicas del pueblo y simplemente al amparo de la noche voy a enterrar la momia de mi familiar en las proximidades de la tumba de este personaje. Así yo puedo estar tranquilo. Si este señor era bueno en vida, también lo hará en la muerte. Y así mi abuelo, mi papá, mi mamá o cualquiera de mis familiares podrá alimentarse de las ofrendas que harán los familiares de aquel señor rico y este tal vez a cambio podrá contar en el más allá con los servicios de mis familiares. Una forma, como podemos ver, bastante cómoda y práctica del entierro para los pobres. También en los ritos funerarios egipcios se conocen los así llamados usheptis. Ushepti, que literalmente significa el que responde. Numerosas figuras de terracota, arcilla, de cualquier material duradero que se colocaban en las tumbas. Muchos de los usheptis representan a las personas ocupándose a los oficios cotidianos
cotidianos, como por ejemplo cultivar la tierra, servir a los señores o fabricar los alimentos. ¿Para qué? Para que la momia de aquel que está enterrado ahí no le faltara nada en la otra vida. Curioso que todos estos usheptis son individuales. Algunos incluso representan las facciones de algunas personas que sin duda alguna eran reales. A lo mejor así el amo podría agradecer a sus esclavos favoritos, mandar a hacer las figurillas con sus rasgos distintivos y llevárselos a la tumba. Así que no importa en cuántos años el esclavo pueda sobrevivir a su señor. Puede estar tranquilo a sabiendas de que Ushepti, que lo representa, ya se encuentra en la sepultura del amo. Cuando llegue la hora a morir al esclavo, en este caso, si no podrá tener una tumba, que no se preocupe. Cuando su alma va a buscar el cuerpo y no lo encontrará, simplemente se colocará dentro de aquel Ushepti y va a servirle al amo en la muerte tal como antes le había servido en vida. Como podemos ver, un buen amo siempre recuerda de sus más fieles servidores. Así, cuando el alma está absuelta de todos sus crímenes y el cuerpo sea preservado, la vida puede durar todo el tiempo mientras el cuerpo esté presente. Los egipcios lo llamaban la armonía entre el Ka y el Ba. Ka y Ba son las dos principales sustancias del hombre. Ka es un conjunto de cualidades que hacen posible la vida entera, es decir, lo que nosotros llamamos el cuerpo. Y Ba, la esencia espiritual del hombre, con frecuencia era representada como un pájaro con la cabeza del difunto. Así como podemos ver, existirá una eterna armonía, un eterno equilibrio entre el Ka y el Ba, mientras el Ka, es decir, el cuerpo, esté preservado. Pero para eso hay que tomar en cuenta, no olvidar, como recordamos, el corazón, dejarlo siempre dentro del pecho del muerto y también antes de colocar el sarcófago en su tumba, llevar a cabo una ceremonia llamada la apertura de la boca, cuando el heredero o familiar cercano del difunto rozaba la boca de la momia con una especie de azuela ceremonial parecido a aquella herramienta que solían usar los carpinteros egipcios. De tal modo, para que el Ka y el Ba puedan actuar, para que puedan comunicarse, esto es importante, la boca y el corazón. Y lo peor que puede hacer uno a su enemigo es impedir que su Ka y su Ba convivan en armonía. Es decir, arrancarle el corazón y destrozarle la boca. Algunas momias aparecen ante nosotros en este estado tan lamentable, como por ejemplo esta momia de la joven dama de la tumba KV35, que según los últimos análisis de ADN fue identificada como la madre de Tutankamón. No sabemos a quién había amargado la vida esta señora, pero su momia aparece en este estado, como podemos ver aquí, con un gran agujero en el pecho, a través del cual a ella ya muerta le habían arrancado el corazón y con la boca destrozada, para que su Ba, es decir, su alma, jamás pueda entrar en su cuerpo y comunicarse con su Ka. ¿Quién pudo hacerlo?
Será por orden personal de Nefertiti, la esposa principal de Ajenatón, quien debió sentirse celosa porque esta mujer sí pudo darle al faraón el tan anhelado hijo varón y ella, Nefertiti, no lo pudo. Eso podemos tan solo imaginar, pero es cierto que a la madre de Tutankamón alguien intentó amargarle terriblemente su existencia en el más allá. Entonces, para concluir, podemos hacernos una pregunta. ¿Qué era más importante para un egipcio, la vida o la muerte? Sin duda alguna, la muerte era muy importante, pero la muerte no era algo fatal, algo sombrío. Podemos decir que simplemente los egipcios veían la vida y la muerte de siguiente forma: vivir para morir, morir para gozar. Porque la muerte era un reino en el cual toda persona buena que no había cometido crímenes podía entrar en cabeza en alto. Pero si los egipcios amaban tanto la vida que soñaban con la misma existencia, incluso en el más allá, ¿cómo era aquella vida de un egipcio? Ya sabemos cómo moría un egipcio y en nuestra próxima conferencia vamos a ver cómo vivía.